¿verdad? Vamos a darle la palabra al doctor Erazo Lozada, profesor de muchos de los que estamos acá, médico internista de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, membership del Colegio Americano de Médicos, integrante de la Junta Directiva del Centro Médico Anzoátegui y actualmente en ejercicio profesional en el Centro Médico Anzoátegui. El doctor Erazo Lozada nos va a hablar de prevención de trombosis venosa profunda en pacientes diabéticos, dándole un enfoque clínico y quirúrgico. Adelante. Gracias, Lisani. Bueno, buenos días a todos y gracias, por supuesto, al capítulo Anzoátegui por esta maravillosa idea de organizar esta jornada de prevención en diabetes. Ojalá lo podamos seguir haciendo todos los años. Bienvenida a los médicos internistas que vienen de otras regiones del Oriente. Y este tema, yo he insistido en las últimas jornadas de incluirlos y que me den la oportunidad de incluirlos en los programas, porque lo que uno observa a nivel clínico es que no se están haciendo las cosas bien en prevención de trombosis venosa. Y es una patología que produce una alta morbilidad y mortalidad. Fíjense, la trombosis venosa profunda o la enfermedad tromboembólica, no sé dónde dónde se prende la lucecita aquí. Aquí, ok. La podemos dividir en la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Dos patologías que ustedes saben que producen una alta morbilidad y mortalidad. En cirugía, en pacientes postquirúrgicos, la prevalencia de trombosis venosa profunda alcanza hasta 183 casos por 100.000 pacientes y se puede ver trombosis profunda en 13% de los casos en el postoperatorio. La incidencia anual es de 100 casos por cada 100.000 personas. Claro, estas son estadísticas de Estados Unidos, del imperio. Embolismo pulmonar puede causar hasta 200.000 muertes anuales. En pacientes hospitalizados, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, la trombosis venosa profunda aumenta hasta 100 veces en comparado con la población general, porque la población general la incidencia es muy baja, excepto en algunos casos específicos que vamos a hablar después. Y en pacientes hospitalizados por razones médicas, y aquí entran casi todos nuestros pacientes diabéticos que hospitalizamos, es de 20 a 30%. ¿Por qué se produce la trombosis venosa profunda? Esto es conocido, fíjense, de hace muchísimos años. El doctor Rudolf Virchow, un hombre que es científico, patólogo alemán, vivió en el siglo XIX, entre 1820 creo, murió en 1902. Fue inclusive propuesto como premio Nobel de Medicina por algunos estudios de patología en conjunto con Santiago Ramón y Cajal. Ya ustedes saben que quien se ganó el premio Nobel fue Ramón y Cajal. Y él describió la triada de Virchow, que nos han insistido en las escuelas de medicina desde los primeros semestres, ¿no? ¿Por qué se produce la trombosis? Porque cuando hay lesión en el vaso, lesión endotelial, retardo en el flujo o alteraciones en el flujo y un estado de hipercoagulabilidad, se va a producir la trombosis. Entonces, en nuestros pacientes diabéticos seguramente vamos a tener inclusive en el sistema venoso, lesión endotelial, varices, alteraciones de las válvulas venosas, etc. Retardo en el flujo, porque muchos de esos pacientes pueden tener problemas de movilidad. Ya vimos todos los trastornos de movilidad que puede tener un paciente con polineuropatía diabética, con un pie diabético, etc. Y también, inclusive entre las láminas que presentó, que lo voy a presentar yo más adelante, la doctora Yemina, hay un estado de hipercoagulabilidad también en los pacientes diabéticos. Entonces, solo por recordemos que en la coagulación, la formación de un trombo intervienen las plaquetas, por supuesto el vaso, los factores de la coagulación que todos conocemos y la última fase, que es la parte de la formación del coágulo de fibrina, de la formación del coágulo y la disolución de ese coágulo de fibrina, que es la fibrinólisis, ¿no? Y cualquier alteración en estas tres partes del sistema de coagulación o estas tres etapas nos va a traer problemas. En los pacientes diabéticos ya se ha descrito aumento de la agregación plaquetaria, aumento de la capacidad de adhesión plaquetaria, formación de tromboxano A2, aumento del factor 4 plaquetaria, de glicoproteínas de membrana como la 2B3A, factor de crecimiento derivado de la plaqueta, disminución de la producción de óxido nítrico, que es vasodilatador y tiene propiedades antitrombóticas, igualmente con la prostaciclina. Cascada de coagulación, como ustedes recuerdan, el factor 10 activado
es la que lleva, a junto con otros cofactores, la formación de protombina y trombina. Y la trombina es la que va a terminar de producir el coágulo rojo, ¿no? Y después la trombina produce el paso de fibrinosa a fibrina, que hace la red de fibrina, y luego debería disolverse ese coágulo de fibrina, ¿no? Entonces, en cuanto a la parte de coagulación, también en el paciente diabético se han visto elevación de factores de la coagulación, del factor de von Willebrand, aumento del fibrinógeno sérico. Aparentemente hay un fibrinógeno también alterado por glicosilación. La glicosilación no enzimática de algunos factores que son anticoagulantes, vamos a decir así, o antitrombóticos, como la antitrombina 3, la proteína C y la proteína S. Alteraciones en la fibrinolisis por aumento del inhibidor del activador del plasminógeno 1 y disminución del activador del plasminógeno, de la activación del plasminógeno tisular. Entonces, esa combinación de estas dos cosas lleva a que la fibrinolisis sea retardada y sea más lenta o no sea completa, y por lo tanto el paciente tiene más alteraciones trombóticas. Y se ha descrito también la presencia de un inhibidor de la fibrinolisis activado por trombina. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, los factores de riesgo son muchos y el paciente diabético no escapa de eso. El paciente que ha sometido a cirugía, inmovilidad, parálisis, trauma, malignidad, bueno, podemos revisar, podemos cansarnos de leernos todos, que tenga ya una trombosis previa, pacientes con cáncer o en terapia de cáncer, la mujer embarazada y en el posparto inmediato, el paciente de avanzada, las mujeres que están tomando anticonceptivos orales o terapia de reemplazo hormonal, patologías como la hemoglobinuria paroxística nocturna, trombofilias adquiridas o heredadas, la presencia del factor 5 de Leiden, etcétera, anticardiolipina, antifosfolípidos, uso de moduladores de receptores de estrógeno, enfermedad médica aguda, por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca, infección urinaria, neumonía, enfermedad cerebral vascular, etcétera, en el síndrome nefrótico, enfermedad inflamatoria intestinal, se ha asociado mucho a trombosis venosa profunda, problemas mieloproliferativos, obesidad, que incluye también a nuestro paciente diabético, el tabaquismo, presencia de varices, catéter de vía central, ojo porque hemos visto trombosis de la subclavia, de venas de miembros superiores, donde siempre lo más común es las trombosis venosas de miembros inferiores, pero cuando un paciente tiene un catéter de vía central tenemos que vigilar que no vaya a ser un problema trombótico. Y en el diabético se asocian otras cosas que lo predispone aún más a tener la trombosis. Como ya dijimos, la obesidad, la inmovilización por muchas causas, ya nombré dos por lo menos, la polineuropatía, el sedentarismo, el problema que pueda tener el diabético, articulares, etcétera. Enfermedades interrecurrentes, como ya dije ahorita, neumonías, infecciones urinarias, que lo hospitaliza, el paciente queda en cama por muchos días, enfermedad cerebral vascular, insuficiencia cardíaca, la misma nefropatía diabética, porque hay nefropatías que se caracterizan por una gran pérdida de proteínas, se convierten prácticamente en un síndrome nefrótico por esa nefropatía diabética, y ahí hay alteraciones de la coagulación con un estado protrombótico. Vamos a ver ahora algunos scores o tablas que podamos nosotros medir cuando un paciente o ya tiene una trombosis venosa o está en alto riesgo de tenerlo. ¿Qué pasa con la trombosis venosa? Que muchas veces puede ser asintomática. Ustedes pueden ver un paciente hasta con una trombosis femoral, que es una vena grande, y asintomática, o sea, sin manifestaciones de edema, dolor, etcétera. Y eso producir a su vez embolismo pulmonar, lo cual puede ser fatal en el paciente. Entonces, debemos estar alerta de cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de tener trombosis venosa. Vemos en este score, que es un índice de Wells, fíjense, le dan una puntuación a cada ítem, ¿no? Cáncer, parálisis o movilización de miembro inferior, todos valen un punto. Cirugía mayor con anestesia regional en las 12 semanas previas, o 3 días más en cama, en fin, hay una serie, no lo voy a enumerar todo para no cansarlo, todas estas láminas y todas estas tablas lo pueden conseguir fácilmente en internet buscando prevención de trombosis venosa. Y fíjense que podemos clasificar un paciente que tenga menor o mayor riesgo de trombosis venosa. Estas reglas de pretest es para embolismo pulmonar. Fíjense que tenga o que haya tenido ya embolismo pulmonar o trombosis venosa previa, 1.5 puntos, frecuencia cardíaca mayor de 100, cirugía reciente o movilización, signos clínicos de trombosis venosa. Eso le va sumando puntos o le va quitando según la situación.
y nos da alta probabilidad o baja probabilidad. Vamos a hablar solamente de la trombosis venosa, no voy a hablar de embolismo pulmonar. Si nosotros tenemos los factores de riesgo que puede tener un paciente ya per se por sus enfermedades y a eso le sumamos las cosas que pueden estar apareciendo o teniendo en ese momento, entonces se aumenta la posibilidad y vamos a tener pacientes que sumando una cosa con la otra van a tener una alta probabilidad de tener una trombosis venosa y poder lamentablemente tener un embolismo pulmonar. En los pacientes médicos vamos ahora a ver un poco la parte de los pacientes no quirúrgicos y los pacientes quirúrgicos, donde voy a hacer un poco más de énfasis, ¿no? En los pacientes médicos, el 50-70% de trombosis venosa profunda y 70-80% de embolismos pulmonares fatales ocurren en pacientes no quirúrgicos, pacientes hospitalizados, inmovilizados en cama, estoy hablando, ¿verdad? O que tienen todos esos factores de riesgo que hemos numerado. Y hospitalización por enfermedad médica está asociada en forma independiente a 8 veces el incremento de trombosis venosa profunda. Cuando el paciente tiene clínica de trombosis venosa, hay que hacer también la prevención, no solamente el tratamiento, sino la prevención de embolismo pulmonar. Algunos síntomas clínicos puede ser edema debajo de la rodilla, se ve en 88%, dolor en la extremidad afectada, 56%, calor o eritema, 30-40%, a veces puede haber un poco de frialdad más que calor. El signo de Homans es menos del 15%, un signo que se describe mucho como muy diagnóstico pues, de trombosis venosa, pero también puede ser asintomático. Y un paciente obeso, acostado, inmovilizado, a veces edematizado por otras situaciones, se nos puede confundir su edema pensando que es por el síndrome nefrótico que tiene, por la proteinuria, por la hipoalbuminemia, por el estar acostado, por sobrehidratación, por insuficiencia renal, etcétera, y no nos damos cuenta que tiene una trombosis venosa. Entonces no siempre el diagnóstico es el librito como en las láminas del dibujo que puse anterior, ¿no? Con respecto al dímero D, es útil para saber que el paciente tiene un proceso trombótico. Vale la pena ver qué método están utilizando en el sitio donde trabajamos, porque de eso va a depender la sensibilidad y la especificidad. Estos porcentajes que puse de 94 a 86, o sea, las dos cifras, van desde todas las trombosis venosas profundas hasta las trombosis distales, o sea, las trombosis más pequeñas o de las venas distales elevan menos el dímero D. Pero fíjense, la especificidad no es tan buena, ¿no? Pero cuando tenemos la clínica, más un dímero D, más otros estudios que podemos hacer, ya eso nos hace diagnóstico. Y la otra cosa que el paciente no, como hay estudiantes aquí, ¿verdad? Aclaro que el dímero D no tiene valor un paciente politraumatizado, un paciente que ya tuvo una trombosis venosa hace poco, o cualquier otro estado de hipercoagulación o pequeñas trombosis que pueda tener, ya ese dímero D puede estar elevado por la patología previa, no por lo que tiene en ese momento, ¿no? Y nos podemos apoyar en otros estudios. Quizás es algo irreverente poner el ecodoppler primero que la venografía, porque la venografía es el gold estándar de hacer el diagnóstico de trombosis venosa profunda, pero es que es difícil hacerlo, es complicado. Se hace más ahorita para estudios desde el punto de vista científico, académicos, pero si un paciente está muy edematizado, si la pierna está muy hinchada, si tiene problemas de infección, etcétera, no hacemos venografía, hacemos lo que es más fácil hacer el ecodoppler porque es un estudio sencillo, no invasivo y más rápido de hacer. Y tiene una buena sensibilidad y bueno, más o menos una buena especificidad, sobre todo en venas grandes, ¿no? En venas más pequeñas quizás no se diagnostiquen los trombos. Y otros estudios que se hacen menos por lo costoso y porque no hay casi ningún sitio son las plestimografías por impedancia y algunos estudios de resonancia magnética. Ya para profilaxis en pacientes que sospechamos que pueda tener, por todos los factores de riesgo, o pueda tener o le pueda ocurrir una trombosis venosa profunda, o que ya la tiene, ya sería como tratamiento y profilaxis de embolismo pulmonar. Bueno, podemos usar las heparinas no fraccionadas, la heparina de bajo peso molecular, el fondoparinox, inclusive podemos en pacientes cuya anticoagulación o prevención es larga, podemos usar warfarina. Y una futura indicación de prevención, porque actualmente se está usando solamente en pacientes quirúrgicos de artroplastia de rodilla y de cadera, pero se han hecho estudios ya para su uso en pacientes médicos como prevención, inclusive como tratamiento, pero todavía no está aprobado
En muchos países, especialmente los organismos grandes como la FDA y en Europa, su uso para esas indicaciones están los nuevos anticoagulantes, que son muchos de ellos son inhibidores del factor 10 activado o inhibidores directos de la trombina, como es el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Medidas no farmacológicas. Bueno, podemos usar las medidas de compresión graduada. Estas medidas tienen sus indicaciones, deben usarse bien, deben ponerse adecuadamente, no deben apretar el muslo porque si no van a producir éxtasis venoso. Y su utilización sola se recomienda a aquel paciente que por algún problema tiene contraindicación para usar anticoagulantes, porque el uso de las medidas de compresión graduada no es efectiva como prevención de trombosis. Se puede usar la compresión neumática intermitente, que son unos aparatos que dan presión intermitente a las piernas para aumentar la circulación. Yo no he visto ninguno en físico, lo he visto todo en fotos. Creo que en el país hay pocos sitios, pocos centros que lo tienen. Y en casos extremos donde el paciente ya tiene o está produciendo mucha trombosis, o es un paciente de alto riesgo de tener un embolismo pulmonar, no puede recibir anticoagulación, etc., hay indicaciones de filtro en vena cava inferior. Ahora vamos a ir a la parte quirúrgica. Y dije que iba a insistir también en la parte quirúrgica porque hay a veces donde los internistas o no nos llaman o nos llaman después que ya se produjo la trombosis venosa. Y yo trabajo en un centro donde se opera mucho y yo veo que no se están haciendo las cosas bien para prevención de trombosis venosa. Y sobre todo en la duración, de lo que debería ser la duración del tratamiento como prevención. O de la utilización de los fármacos como prevención. Se utiliza los pocos días que el paciente está hospitalizado y le dan de alta a verse sin ninguna medicación a la casa. Y ese paciente que se dio de alta sigue su riesgo de trombosis venosa, no porque le demos de alta y ya esté en la casa, disminuyó el riesgo. Y ahorita, sobre todo en los centros privados, se hace la cirugía y rápidamente le dan de alta al paciente, lo cual es muy bueno y ojalá fuera también así en los hospitales. Pero el paciente debería seguir su prevención en la casa desde el punto de vista farmacológico si lo necesita. Entonces, fíjense la prevalencia de trombosis venosa profunda en pacientes quirúrgicos. En cirugía mayor, fíjense, casi todo está entre 15 y 40%. En cirugía ginecológica, urológica, en neurocirugía. Ya esto es una patología médica, ¿verdad? Accidente cerebrovascular. En artroplastia de cadera y rodilla llega a 60%, puede llegar. A trauma mayor, daño de médula espinal y pacientes en terapia intensiva también es alto. Y nuestro paciente diabético, ninguno escapa que se ha sometido a una cirugía, ¿verdad? Ya sabemos que en la diabetes hay un estado protrombótico. Fíjense también cómo va aumentando el riesgo o la incidencia de trombosis venosa profunda dependiendo del riesgo o de la cirugía, del tipo de cirugía. Veamos, por ejemplo, en cirugía menores, pacientes de menos de 40 años, fíjense los porcentajes son relativamente bajos, pero ya cuando son pacientes de mayor edad, aunque sea una cirugía menor, o en pacientes con cirugía mayor, ya empieza a aumentar los porcentajes. Esto es trombosis venosa profunda de las venas gemelares, proximales, embolismo pulmonar clínico, embolismo pulmonar fatal. Embolismo pulmonar. En alto riesgo, pacientes con cirugía no mayor, pero mayores de 60 años y tienen otros factores de riesgo, o cirugía mayor en pacientes ya por encima de 40 años con factores de riesgo. Fíjense cómo va aumentando los porcentajes. Y muy alto en pacientes con cirugía mayor, por encima de 40, con historia de cualquiera de estos factores de riesgo, incluyendo el estado de hipercoagulabilidad. Aquí yo incluiría a nuestro paciente diabético. Fíjense cómo aumentan los porcentajes. En artroplastia de cadera o rodilla, en cirugía de fractura de cadera, en trauma mayor, en trauma a nivel espinal, lo cual generalmente produce trastornos de movilización de los miembros inferiores y el paciente va a estar inmovilizado mucho tiempo, ¿no? Entonces, a nivel de prevención, en el paciente que va a cirugía, podemos hacer algunas consideraciones generales, que como es evaluar los factores de riesgo y enfermedades comórbidas que tiene antes de la operación, el preoperatorio, el tipo de cirugía, la duración de la cirugía y las posibles complicaciones. Porque si es un paciente que después de su cirugía va a tener que estar acostado o inmovilizado, sentado mucho tiempo, es un paciente de alto riesgo y debería seguirse la prevención por muchos días más. Conocer el tipo de anestesia programada, porque si el paciente va a hacer una anestesia raquídea,
La anticoagulación se debe poner o empezar o 12 o 18 horas antes o 12 o 18 horas después de colocar el catéter o de la punción raquídea. No lo podemos poner una dosis de heparina 2 horas o 3 horas antes, porque se puede formar un hematoma a nivel espinal y eso producir compresión de la médula espinal y producir trastornos, inclusive a veces irreversibles. Entonces, ojo, y el 1 como quien esté haciendo la evaluación preanestésica o hablar con el anestesiólogo y estar claro qué tipo de anestesia va a recibir el paciente para programar cuándo se van a usar los fármacos antitrombóticos. ¿Okay? Hacer la recomendación del tipo de tromboprofilaxis, la duración, aclararla desde el principio, los riesgos hay que tomarlo en cuenta, por supuesto. Ver al paciente en el postoperatorio, a ver si hay algún indicio de trombosis venosa y medir los riesgos de hemorragia versus los beneficios y los riesgos de el paciente tenga hemorragia versus la terapia trombótica. ¿Por qué? Porque aquí es donde hay mucho miedo de los cirujanos, que el paciente me sangre, que el paciente me provoque una complicación, que se me va a echar para la operación porque el paciente sangró, etc. Pero cuando las cosas se hacen bien hechas y midiendo los riesgos, eso disminuye bastante. Estas son guías del American College de Médicos del Tórax, del CHES, es publicado en el CHES en el 2008, y esas son las vigentes, creo. No creo que revisé y no han salido nuevas actualizaciones. Y fíjense, estas son las recomendaciones principales, las generales. En pacientes con riesgo bajo son pacientes con cirugía menor en pacientes ambulatorios o procedimientos médicos en pacientes completamente ambulatorios. El riesgo es menos del 10%, no se recomienda tromboprofilaxis farmacológica, sino medidas no farmacológicas como la deambulación temprana y frecuente de ese paciente o quizás las medidas de antitrombótico de compresión graduada. Ya cuando el riesgo es moderado, la mayoría de la cirugía general ginecológica abierta u urológica, procedimientos médicos en pacientes enfermos o encamados, moderado riesgo de trombosis venosa, es de 10 a 40%. Y aquí debemos usar o las dosis de heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular o fondoparinox. También se puede combinar con tromboprofilaxis mecánica. Y pacientes de alto riesgo son los pacientes con reemplazo de cadera o rodilla, fractura de cadera, trauma mayor o pacientes con alto riesgo de trombosis venosa. Fíjense, 40-80% de riesgo de trombosis venosa. También se deben usar las heparinas. Si el paciente va a recibir una anticoagulación larga o una terapia antitrombótica larga, podemos usar warfarina llevándolo a un índice o un ER entre 2 y 3, o podemos usar estos nuevos fármacos en cirugía de caderas que ya los nombré, ¿verdad? Y combinarlo con tromboprofilaxis mecánica. Vamos a revisar rapidito algunas indicaciones por alguna cirugía en particular. No les traje todas por cuestiones de tiempo, pero en cirugía general me voy a permitir leer algunas láminas. Fíjense, bueno, esto ya lo revisamos, que la incidencia va entre un 15 a 40%, y fíjense, el sangrado apenas un 2%, o sea que realmente el riesgo de trombosis venosa y embolismo pulmonar es mucho mayor que el riesgo de sangrado en estos pacientes. Entonces, para pacientes con cirugía general de bajo riesgo, quien se somete a procedimientos de cirugía menor y sin factores tromboembólicos adicionales, no se recomienda el uso de tromboprofilaxis más que la deambulación temprana y frecuente. Eso sería un grado, casi todos son grado 1A. Esto es una explicación de la lámina anterior. Si hay riesgo, usamos las heparinas, y si hay alto riesgo, se debe usar tromboprofilaxis igual. Inclusive si se va a utilizar la heparina no fraccionada por lo menos 3 veces al día. Generalmente se recomienda 5.000 unidades subcutáneas 2 o 3 veces al día, y la de bajo peso molecular, la enoxaparina, generalmente 40 miligramos diarios. Vamos a pasar estas láminas porque en cirugía ginecológica se parece mucho las mismas estadísticas que cirugía general. Entonces, las tasas de trombosis venosa y embolismo pulmonar en cirugía ginecológica, similar a cirugía general, las mismas indicaciones de tromboprofilaxis. Los factores que aumentan el riesgo en la cirugía ginecológica es cuando el abordaje es abdominal, porque hay muchos abordajes que son vaginales, cuando se trata de malignidad, edad mayor, que ya tenga una trombosis venosa previa, transfusión sanguínea perioperatoria o radiación pélvica previa. En cirugía urológica,
varía de 1 al 5%. Los factores de riesgo incluyen también la edad, malignidad, cirugías abiertas versus las transurretral. La cirugía abierta predispone más a la trombosis, cirugía pélvica con o sin resección de ganglio linfático y procedimientos como trasplante renal, cistectomía, o sea, procedimientos grandes, radical, reconstrucción ureteral, son pacientes que tienen... A los urólogos, el problema es que aquí a veces los pacientes sangran mucho por la cuestión de la operación a nivel de próstata, de vejiga, etcétera, y entonces hay que tener mucho cuidado en cómo le ponemos las dosis, cuándo se lo ponemos. Normalmente se recomienda ponerla después de la cirugía, 12 o 18 horas después, y empezar allí y combinar la parte farmacológica con la no farmacológica. Pacientes sometidos a procedimientos transurretrales o de bajo riesgo no se recomienda el uso de tromboprofilaxis más que la deambulación. Y pacientes sometidos a procedimientos mayores o cirugía abierta recomienda que la tromboprofilaxis debe ser usada rutinariamente. Bueno, estas son las indicaciones del tipo de fármaco que podemos usar en cirugía urológica para pacientes con cirugía mayor, procedimientos mayores o cirugía abierta. En cirugía laparoscópica, la cual se usa bastante, ¿verdad? Hay un procedimiento muy útil en los pacientes porque acorta el periodo postoperatorio y la hospitalización, pero el paciente no está a riesgo de tener trombosis venosa. Y una cosa que aumenta la trombosis venosa es el neumoperitoneo que se produce para poder trabajar en cirugía laparoscópica abdominal. Y una posición de Trendelenburg invertido. Eso produce compresión y presión sobre las venas grandes del abdomen. Y la trombosis venosa puede producirse intraoperatoria, en el momento de la operación.